Ecaterror paranormal. Comunidad, sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a un video más en donde el día de hoy les traigo una nueva historia que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, en donde él nos cuenta que hace unos años su hijo de 18 años perdió la vida a consecuencia de un terrible... ¿Para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia del día de hoy, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, comenten con todo respeto y si les gusta el contenido, de favor, regálenme un like. Recuerden que todo esto nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas terroríficas historias que amablemente ustedes nos hacen llegar. Sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del día de hoy y recuerden que esto es Ecaterror paranormal y esta es la historia. Esto que le voy a relatar me sucedió justamente en el año 2005, en el mes de septiembre, para ser exacto, en el día 15, en donde por cuestiones de la vida, naturaleza o no sé cómo llamarle, festejábamos dos fiestas. El 15 de septiembre, aniversario de la independencia de México, y el cumpleaños número 18 de mi hijo, a quien por cuestiones de respeto a su memoria le llamaremos Pedro, ya que ese día recuerdo que mi hijo iba muy bien en la escuela, muy buenas calificaciones, se acababa de graduar y él estaba muy feliz y contento de que iba a cursar la universidad. Él, de verdad que siempre un joven bien comportado, muy obediente, y él, como regalo de cumpleaños a su madre y a mí, solamente nos pidió de favor que si le permitíamos acudir con sus amigos a un, no sé cómo llamarle, si es centro de espectáculos, bar, pista de baile, antro, como le llaman los jóvenes. El chiste es que ese centro nocturno estaba muy de moda en esos tiempos, el mentado Caos, que está sobre Avenida Central, a la altura de Ciudad Azteca. Esto en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. En ese tiempo nosotros vivíamos en la colonia Campiña de Aragón, justamente a las espaldas y a unas cuantas calles de distancia, casi del centro nocturno del Caos. Nosotros platicamos, mi esposa y yo, para ver si le íbamos a otorgar el permiso. Mi hijo nos presentó sus excelentes notas de la escuela, nos dio una pequeña demostración de lo que había aprendido en la escuela y, como ya lo dije, su comportamiento era excelente en la familia. Siempre había sido acomedido, ayudaba a su madre en los deberes del hogar. A mí me apoyaba bastante en cosas que luego no entendía. La verdad, mi hijo era excepcional. Y digo lo era porque lamentablemente en ese año, en esa fecha marcada, fue cuando sucedió la desgracia. Después de todo lo que habíamos vivido, todas las maravillas, todo lo bueno que habíamos pasado con mi hijo, se vino abajo, se derrumbó justamente en esa fecha, 15 de septiembre, en la noche. Era la festividad del Día de la Independencia. Al otro día nadie trabajaba, un día de descanso obligatorio. Pero mi hijo, de tanto que nos pidió de favor el que le diéramos eso como regalo, de darle permiso de que acudiera con sus amigos a ese centro nocturno. Y nosotros pues accedimos, ya que mi hijo a sus 18 años que había cumplido, nunca iba a fiestas,
nunca salía con amigos. De hecho, hasta pensábamos que no tenía amigos. Y al parecer, sí. Ese día recuerdo que llegaron a la casa a festejar su cumpleaños 4 jóvenes más, aparte de él. Ya se había formado un grupito de 5, puros chicos de su edad, entre 17 y 18 años, los cuales muy gustosos, muy alegres, se fueron a pasarla bien. Yo le dije a mi hijo que su madre me había convencido que lo dejara ir a seguir festejando su cumpleaños a ese centro nocturno, a ese antro. Le dije que tenía de permiso solamente hasta las 2 de la madrugada. Y me dijo que sí, que si podía llegar antes, él llegaría antes, que nos lo agradecía de todo corazón, porque era el mejor regalo de cumpleaños que le habíamos dado, aparte de lo material, y su fiesta, su pastel. Entonces nosotros lo único que hicimos fue darle la bendición y que se fuera a divertir con sus amigos. Estos se fueron, yo me quedé en casa con mi esposa y mis otros 2 hijos, pero platicando con mi esposa le decía que no sabía si habíamos hecho lo correcto o no, y yo como padre tenía un presentimiento muy fuerte, muy malo. No sé, algo me oprimía el pecho. Y cabe mencionar que en ese tiempo yo no tenía enfermedad alguna. Y mi esposa tampoco. Mi esposa me lo agradeció y me dijo que era el mejor padre del mundo. El haber accedido a darle ese regalo, esa satisfacción a mi hijo. El haberle dado el permiso para que acudiera a ese antro con sus amigos a seguir celebrando su cumpleaños. Nosotros le dimos permiso porque sabíamos que mi hijo, de hecho, no tomaba bebidas alcohólicas, no usaba drogas, no era un joven de problemas, pero como yo le decía a mi esposa, es que en un antro así, de ese tipo, nunca falta el peleonero, nunca faltan los problemas, y aunque nuestro hijo y sus amigos no sean buscadores de problemas, no puede faltar alguien que los provoque o les quiera hacer daño. El chiste es que estaba yo muy preocupado, de verdad me sentía yo muy preocupado. Mi esposa me decía que no fuera exagerado, que no pasaba nada, que él iba a llegar de ser posible antes de las 2 de la madrugada, horario que se le fue permitido, y que todo iba a estar bien. Total de que nos fuimos a acostar a la recámara, mis otros 2 hijos también, y no sé en qué momento me quedé dormido, pero cuando me despertó la voz de mi hijo, eran justamente la 1:30 de la madrugada, y mi esposa me agarró del hombro y me dijo, ¿ya escuchaste a tu hijo? Le dije, no, ¿qué pasó? Dice que ya llegó, que se va a ir a dormir. Yo le respondí que estaba bien, pero para asegurarnos, mi esposa y yo nos levantamos de la cama, acudimos a verlo a su recámara y nos dijo que se sentía bien, que se iba a dormir. Pero mi hijo, algo había de raro, algo había mal, porque mi hijo ya no nos dio la cara, no se volvió a hablarnos bien o a decirnos algo. Solamente le preguntamos que cómo le había ido y mi hijo con voz entrecortada nos dijo que nada bien, que jamás iba a volver a regresar. Nosotros le dijimos que se acostara a dormir, que al otro día sería un nuevo día y que él nos platicaría todo lo que pasó en el antro y su diversión. Mi hijo se mostraba pálido, se mostraba ausente, no sé, había algo de raro en él. Yo abracé a mi esposa y le dije que nos fuéramos a dormir, que nuestro hijo ya se iba a dormir. Eso realmente no sé cómo entenderlo, y eso que hemos llevado terapia psicológica, hemos pedido ayuda para poder lograr entender, asimilar qué fue lo que pasó esa noche del 15 de septiembre y la madrugada del 16 de septiembre del año 2005, porque
puedo jurarlo que nosotros no estamos dementes, no estamos enfermos. Mi esposa y yo sabemos lo que vivimos, que mi hijo lo vimos adentro de la casa, con la misma ropa con la que había salido, pero no sé, mi hijo se miraba descuidado, se miraba raro, si me lo permiten decirlo, se miraba traslúcido, se miraba pálido, algo que nos llenó de escalofrío cuando fuimos a verlo a su recámara. Total, de que lo dejamos en su recámara y nos fuimos a acostar nuevamente, mi esposa y yo. Les puedo jurar que no habían pasado ni 30 minutos cuando recibimos una llamada. Era uno de los amigos de mi hijo, que con una voz llorosa, una voz de susto, de miedo, de terror, de pánico. Este joven nos avisaba que mi hijo había sufrido un terrible accidente, que le había pasado algo, que por favor acudiéramos rápidamente al antro a donde habían ido, al Caos. Y nosotros no entendíamos porque le dijimos que no estuviera jugando, que mi hijo ya estaba durmiendo, que acababa de llegar y que ya estaba durmiendo. Este joven nos dijo que no, que de favor que fuéramos rápido, pero que fuéramos rápido, que porque esto que le había pasado a mi hijo no nos iba a gustar nada. Mi esposa y yo, después de colgar la llamada, decidimos levantarnos nuevamente y acudir a su recámara de mi hijo para ver qué había pasado. Entonces, nuestra gran sorpresa fue de que al abrir la puerta de su recámara y al mirar a su cama, esa estaba vacía. Su cuarto se sentía frío, se sentía muy raro su cuarto. Su recámara se sentía tétrica, se sentía vacía y se nos erizó la piel de ver que mi hijo no estaba ahí, cuando hacía escasos 20-25 minutos que habíamos hablado con él y que lo habíamos dejado en su recámara durmiendo. No podíamos entender lo que pasaba, de verdad no podíamos entender. Abracé a mi esposa fuertemente y le dije que fuéramos de inmediato a ver qué había pasado. Ella me dijo que mis otros 2 hijos con quién se iban a quedar. Entonces le dije que ella se quedara en casa y que yo acudiría rápidamente al antro a ver qué había pasado. Y así fue. Rápido me puse mi ropa, tomé las llaves de mi auto y me fui a ver qué había pasado. Mi sorpresa más grande había sido que mi hijo ya no estaba en el antro, en el Caos, ni sus amigos. Sus amigos ya los habían llevado a que rindieran declaración a la Fiscalía de San Agustín, está ubicada igual en Ecatepec. Y a mi hijo estaba justamente ahí, en el servicio médico forense, de ahí de la Fiscalía de San Agustín, que antes era Procuraduría. Yo empecé a llorar, a gritar, porque le preguntaba a la gente que se encontraba ahí en el Caos que qué había pasado. Y todos me dijeron que le habían quitado la vida a un joven, pero nadie me sabía decir nada más que ya todos estaban en la fiscalía, misma que acudí rápidamente al llegar a la Fiscalía de San Agustín y preguntar de lo que había pasado en el centro nocturno, en el antro, en el Caos. Una gente que se encontraba ahí me preguntó que si yo era familiar de alguno de los que estaban en la fiscalía declarando o de quién era familiar. Yo le respondí que era el papá de uno de los que estaban ahí en la fiscalía. Le dije el nombre de mi hijo Pedro y apellidos, características. Y me pasaron con el agente del Ministerio Público rápidamente. Ese agente del Ministerio Público me dijo que tenía que ser fuerte, que en ese antro había sucedido una desgracia, que hubo una pelea, una riña, hubo golpes, hubo una discusión fuerte, que otros jóvenes habían peleado, que habían discutido y habían agredido a mi hijo y a sus amigos. Ahí adentro de la fiscalía encontré a sus otros amigos que iban con mi hijo, a los 4, y a ellos, al verme, se pararon rápidamente y me dijeron que los perdonara,
que no pudieron hacer nada, que ellos no eran de pelea y los que los agredieron eran de esos chavos rebeldes, reggaetoneros, tepiteños, no sé cómo les llamaban. Y no podía yo entender. Les dije que qué había pasado, les pregunté que qué había pasado. Mas, sin embargo, la gente del Ministerio Público me tomó del brazo y me dijo que lo acompañara, el área del servicio médico forense, y ahí estaba mi hijo. Le habían quitado la vida a golpes y le habían picado el cuerpo con un arma punzocortante. Yo realmente me espanté demasiado, lloré e inicié los trámites para que me pudieran entregar el cuerpo de mi hijo. Todos los trámites legales que se hacen correspondientes. Cuando le marqué a mi esposa para decirle lo que había sucedido, ella no me podía creer. Los dos quedamos en shock, pero finalmente logramos darle cristiana sepultura a mi hijo, despedirlo de esta vida, pero nosotros quedamos muy impactados, muy impresionados, porque hasta después, cuando lo asimilamos, seguimos sintiendo ese miedo, ese terror, ese pánico, ese suspenso que nos dio el que el Ministerio Público me informó que a mi hijo le habían quitado la vida poco antes de las 12 de la medianoche del 15 de septiembre, y mi hijo todavía llegó a la 1:25 de la madrugada a casa, cuando ya estaba sin vida. Esto es algo que no podía yo entender, ni mi esposa tampoco, porque mi hijo a esa hora ya estaba fallecido, ya se encontraba sin vida. ¿Y cómo era posible que a casa, para que no nos preocupáramos, solamente había llegado su fantasma? Esto fue algo que realmente nos dejó muy impresionados, muy impactados a mi esposa y a mí, y por ello tuvimos que buscar ayuda psicológica para poder entender, asimilar qué hay después de la vida, qué sucede, qué es lo que pasa. No hemos encontrado quien nos ayude, porque pese a que ya recibimos terapia psicológica, ayuda para que nosotros podamos entender, asimilar, hasta la fecha, 2024, diciembre, nosotros aún seguimos viendo a mi hijo en la casa. En ocasiones lo vemos que anda ayudándonos como siempre, lo vemos en la recámara, lo vemos en la sala. No sé si la mente nos traicione o no, pero en ocasiones nos da gusto verlo. Pero nosotros entendemos que mi hijo ya no está en vida y que él perdió la vida por culpa de unos malos jóvenes que les buscaron problemas, les buscaron pleito en el antro esa noche, y que a mi hijo le arrancaron la vida justamente a sus 18 años de edad, y que hoy nos conformamos, o ya no sé ni cómo llamarle, solamente seguir viendo a su fantasma. Sé que esto no es normal, sé que esto no es bueno, pero realmente no encuentro la salida o quién nos pueda ayudar a tratar de superar esto, a entender que mi hijo debe de irse a descansar en paz, porque cada mes, cada año, desde el año 2005 que perdió la vida mi hijo, hemos estado poniendo veladoras para darle luz y su eterno descanso, y aún no lo hemos superado ni olvidado, y hasta la fecha seguimos viendo su fantasma de mi hijo. Esto realmente es algo impresionante que quedó marcado en nuestras vidas, de mi esposa y mío, y no sé hasta cuándo podamos superarlo o asimilarlo. Espero que algún día lo logremos. Muchas gracias.